Buenos días mis hermanos, espero que estén bien el día de hoy. Me da gusto estar una vez más reunidos con ustedes y pues espero que hayan tenido una semana muy bonita y que hayan escuchado el sermón de la semana pasada. Espero que también hayan tenido una buena semana los que nos están escuchando por internet. Y pues vamos a dar comienzo al servicio del día de hoy con una oración, si gustan acompañarme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por bendecirnos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos has ayudado a lo largo de este tiempo y te pedimos que tu nombre sea glorificado el día de hoy, que hoy podamos entender y escucharte, Señor, y aprender algo nuevo para nuestras vidas, que lo podamos aplicar y que nos pueda ser de ayuda, Señor, en momentos difíciles. Te pedimos, Padre Santo, de que nos ayudes a conocerte más cada día y que bendigas a mis hermanos, Señor, a los que están aquí reunidos conmigo presencialmente y también a los que están escuchando por internet. Te pido que los bendigas, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos los medios para reunirnos. Gracias te damos por darnos los medios para llevar tu palabra a nuestros hermanos y al necesitado. Te damos gracias en este día. Amén. Y pues bueno, mis hermanos, el día de hoy, yo sé que a lo mejor ya se nos hizo costumbre de que les comparta la palabra, pero hoy va a compartir la palabra nuestro pastor hermano Ramón Torres. Les pido que pues de que tengamos un corazón abierto para escuchar lo que hoy nos quiere hablar Dios por medio de nuestro hermano. Y pues también los que nos están escuchando por internet, pues de que no estén distraídos y pongan atención a lo que hoy quiere hablarles el Señor. Pues cedo mi lugar y dejo el espacio a mi hermano Ramón Torres. Corten ese suspiro en el audio. No, es 100% Real. Bueno, familia, ya sé que se desacostumbraron y sé que Marta hace un buen trabajo, pero quería compartirles el pasaje de este día, que vamos a leer todo el capítulo 5 de Éxodo. Antes de empezar, pues, primeramente, yo sé que estamos batallando con la pandemia y todo, y a lo mejor ¿cómo se puede decir? Bajar el ánimo de que venimos bien poquitos, o que no estamos todos, o no se reúne toda la iglesia. Y de hecho el lema de la iglesia es, o el eslogan, no sé cómo decirle, pero le ponemos hasta en el letrero de afuera, que existimos para la gloria de Dios y el gozo de la ciudad. Soy bien raro porque ustedes saben que soy un sujeto medio amargadillo o muy escéptico, o que a lo mejor no soy tan efusivo como otras personas, pero eso sí lo creo con todo mi corazón, que no vamos a encontrar plenitud en otro lado si no es en Dios. Y como dice John Piper, no vamos a poder adorar a Dios a su máxima expresión mientras no lo estemos disfrutando a Él. Mientras más glorificamos a Dios, más satisfechos vamos a estar. Y eso sí lo creo, y una parte de todo este asunto del gozo tiene que ver con nuestra condición del corazón. Y esa parte que no nos gusta hablar a veces es sobre el lamento, el dolor o el sufrimiento. A veces lo sabemos de memoria o tal vez nomás en la pura teoría, pero cuando Dios nos hace sufrir de verdad, o cuando Dios nos empieza a lastimar, cuando Dios aprieta la herida para sacar la pus o la infección, es cuando pues empezamos a sufrir y vemos nuestras debilidades y que a veces nos puede faltar hasta fe. Es algo que a mí me pasa y yo se los dije la vez pasada, porque soy una persona pues bien escéptica y ustedes tendrán sus luchas, ustedes tendrán sus pruebas,
pero es algo con lo que siempre batallamos, con tener fe o con creerle a Dios en las cosas que Él dice que va a hacer. Y por una parte se medio entiende porque esa es la naturaleza de nuestro corazón hacia la incredulidad. De hecho, cuando pecamos es precisamente eso, el pecado de incredulidad, que no creemos que Dios pueda satisfacernos más que el pecado, que no creemos que Dios pueda darnos más llenura en nuestra alma que el placer o que el poder o cualquier cosa con lo que ustedes estén batallando. Pero el punto aquí es que no necesitamos tanta fe. Jesús dijo que como un granito de mostaza, no sé si han visto esas cosas en la vida real, si están bien chiquitos. Y Jesús lo hace de una manera exagerada, y si tuvieran fe como este granito de mostaza, podrían inclusive pedirle a Dios que moviera una montaña y se hará. O sea, no se ocupa tanta fe, pero ni siquiera llegamos a eso, porque por eso siempre estamos batallando y luchando pues contra Dios. Por eso inclusive cuando Jesús hace milagros, la persona le dice: ayúdame en mi incredulidad. Y esa es una oración que yo hago diario, porque sí batallo con esa parte. O sea, mi cerebro lo sabe, pero mi corazón también tiene que creerlo. Pero bueno, el tema de hoy es lamento, y vamos a ver el capítulo 5 de Éxodo. Va a estar un poquito largo, pero pues acompáñenme. Dice la palabra de Dios así: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: hagan ladrillo, y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos, por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, he hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por liberar a tu pueblo.
Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos aprender algo hoy y que lo podamos poner por práctica y que nos hables hoy, Señor, donde yo me quede corto, que tú nos cubras con tu gracia, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor, y estamos aquí prestos a escuchar tu voz y a que cambie, Señor, nuestro corazón. Te pedimos eso, Señor, para la iglesia y para cualquier persona que escuche el sermón, y sea todo para tu gloria, Señor, y para el crecimiento de tu iglesia. Amén y amén. Familia, el tema principal o el punto principal de todo lo que acabamos de leer fue el último que leímos de Moisés. Es ese, yo no diría queja, aunque sí es una queja, pero es ese lamento de Moisés. Ese es crucial en toda la historia, es lo que más resalta, es lo más importante que vamos a leer en el texto, porque todos hemos hecho eso en alguna vez, en algún punto de nuestra vida, con Cristo obviamente, en algún punto de nuestro caminar con Jesús nos hemos quejado de la misma manera, y Moisés nos está enseñando una lección muy valiosa en este pedazo de la historia, en Éxodo 5, porque Moisés, si recuerdan lo que hemos visto con Mario las semanas pasadas, después de dar un chorro de negativas, después de que no quiero ir, manda a alguien más, haz lo que quieras, hasta que se atreve a hacerlo. Cuando Moisés dice, bueno, pues sí voy a ir, lo voy a hacer. Cuando va Moisés y se atreve a caminar en fe, y se atreve a obedecer a Dios, y se atreve a seguirlo, y se atreve a hacer todo lo que Dios le está pidiendo, le va bien mal. Todo le sale al revés, todo pasa como él no quería que pasara. De hecho, la oración de Moisés está llena de dolor. Le dice, Dios, ¿para qué me mandaste? O sea, él se mira a sí mismo como una plaga sobre sus hermanos, sobre su pueblo. Era su familia, sus amigos, y él los estaba viendo sufrir. Por eso es su queja. Dice, Señor, ¿por qué le hiciste mal a este pueblo? O sea, él está viendo que están sufriendo. Si antes estaban sufriendo, ahora están sufriendo más por causa de él, de lo que él está haciendo, por causa de lo que Dios le mandó a hacer a él. Y luego al final remata, no has librado a tu pueblo, me mandaste para librarlo y está ocurriendo todo lo contrario. Y eso siempre nos va a pasar con Dios, cuando nos atrevemos a creerle a Dios, cuando por fin nos decidimos a obedecerlo, cuando por fin decimos, ok, Señor, me voy a poner las pilas, voy a hacer lo que tú dices, aquí estoy, heme aquí, y vas a empezar a encontrar un chorro de dificultades, vas a empezar a encontrar un chorro de topes, vas a encontrar que muchas puertas están cerradas, te van a dejar tus amigos, te van a dejar en el trabajo, vas a perder un montón de oportunidades que a lo mejor antes tenías, y vas a estar como Moisés, Dios, ¿por qué nos hiciste mal? Porque hay un lamento, es una lucha, y es algo que tenemos que entender muy bien. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acerquemos más a Dios, así como Faraón fue con Moisés, así los dioses de este mundo no nos van a dejar ir tan fácil a nosotros. Para Moisés su problema era Faraón. ¿Por qué? Porque fue a librarlos y Faraón apretó más al pueblo. Dijo, no los voy a dejar ir, no voy a dejar que vayan y adoren a su Dios. Eso es lo que le dice, no voy a dejar que vayan. Y por eso les dice a sus capataces, estos son perezosos y por eso quieren tomar de excusa para ir a adorar a Dios. Y es lo mismo, cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando empezamos a tratar de complacer a Dios, de vivir la vida que la Biblia nos demanda o nos pone o nos traza, también los dioses de este mundo no nos van a dejar ir, nos van a apretar más con sus garras, y nosotros los llamamos diferente, no les decimos faraón, les decimos adicción, les decimos placer, les decimos lujuria, les decimos poder. Son cosas que nos arrastran y no nos dejan ir tan fácil. Y esta parte yo creo que es importante que la entendamos todos, porque así como Moisés estaba frustrado y de hecho se estaba lamentando por eso, nos pasa lo mismo, porque aunque no querramos y aunque le querramos echar la culpa al Evangelio de la Prosperidad, y por más sermones y por más que hayas leído, todos, absolutamente todos, en el fondo tenemos ese chip donde creemos que porque seguimos a Dios nos va a ir bien siempre, o los problemas van a solucionar de una manera rápida o de una manera simple. O sea, todos creemos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a librar fácil de nuestras luchas, Dios nos va a librar fácil de la mano del enemigo, o no vamos a batallar tanto, pero pues eso no es lo que pasa.
La Biblia sí nos dice que la vida se vuelve más fácil, pero la vida con Dios, es decir, el Evangelio nos dice que por la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte, ya estamos sentados a la mesa con Dios. O sea, eso es lo que se vuelve fácil, el acercamiento hacia Dios. Ya no tenemos que torcerle de brazos a Dios para que nos ame, ya no tenemos que hacer sacrificios para que nos escuche, para que atienda nuestro llamado, porque ya Jesús hizo eso, y ese es el problema principal que teníamos los seres humanos, esa separación con Dios. Mientras la vida con Dios se vuelve más fácil, la vida con el mundo se pone mucho más difícil. ¿Por qué? Otra vez volvemos a lo mismo. Mientras más queramos estar cerca de Dios, más el mundo va a querer arrastrarnos nuevamente hacia sus fauces, nos va a querer devorar. Y esa es la batalla que tenemos todos los días contra nuestra carne. Y eso es importante que lo comprendamos. Faraón no nos va a dejar ir a adorar a nuestro Dios, no nos va a dejar ir a celebrar a Dios, no nos va a soltar para que vayamos y celebremos ante Dios. Va a ser todo lo contrario, va a querer amarrarnos, va a querer golpearnos. Yo no sé si es el diablo, si es la vida o si es la carne, pero esto es algo que sí pasa. Mientras más tú busques a Dios, por querer honrarlo, por querer satisfacer sus demandas, van a pasar cosas en tu vida donde siempre vas a tener que decidir si honras a Dios o honras a tu carne o al diablo o te satisfaces a ti mismo. Y mientras más tú sigas honrando a Dios, obviamente vas a quedar mal con el mundo. Por eso la Biblia, por eso Jesús mismo dice que no podemos servir a dos señores, porque con uno siempre vamos a quedar mal. Y pues más vale que ese con el que quedemos mal sea el diablo o sea nuestra carne, y quedemos bien con Dios. Y esta parte yo los animo, familia, a que lo veamos de la mejor manera, porque el acercamiento con Dios siempre va a traer esperanza a nuestras almas, siempre va a llenar nuestro corazón. Y esto es algo de lo que tenemos que ser alimentados todos los días, y eso ya lo tienen que hacer ustedes en sus casas o pues donde pasen más tiempo, porque la reunión de la iglesia es solamente una vez a la semana, y ahorita con la pandemia nos reunimos esporádicamente para orar. Pero ustedes tienen que alimentar sus corazones de esperanza y ser conscientes de que pues no tienen posesiones en este mundo sino a Cristo. Si pierden a Cristo, pierden todo. Si pierden a Jesús, están como la gente que no tiene esperanza. Están en un barco donde no hay viento y está varado al mar. No hay ningún tipo de esperanza, no hay felicidad, no hay promesa futura. No hay nada, es vacía la vida sin Dios. Todos los filósofos del siglo pasado y el antepasado siempre estuvieron tratando de buscar la respuesta para esa incógnita, el sentido de la vida, o si en verdad los humanos podemos llegar a ser felices pues con esta vida, porque el mundo ha sido malo desde siempre, siempre han pasado tragedias, siempre pasan cosas malas, siempre hemos sufrido y no hay respuesta para el sufrimiento. Y con Dios, Dios puede redimir nuestro sufrimiento y nuestro lamento. Por eso, familia, yo los invito a que saturen su mente de esto. Saturen la mente de sus amigos, de su iglesia. Si no hablan mucho con ellos, llámenlos, envíenles un texto de la Biblia, algo para que recuerden. Hay que ayudarnos entre todos, familia. Moisés aquí estaba sufriendo una aflicción muy grande, y por eso él se atreve a decirle a Dios. O sea, quiero que capten la profundidad. Le dice: Dios, ¿por qué le hiciste mal a este pueblo? Porque él está viendo, o sea, nosotros lo leemos aquí, pero él estaba viendo cómo le estaban azotando. Dice la Biblia que los azotaban más. O sea, antes les llevaban el material para que hicieran los ladrillos para las pirámides. Y Faraón dijo: ahora ni eso les vamos a dar, que ellos lo busquen y que lo fabrican. Y si se cansan, pues golpéenlos más. Y Moisés está viendo todo eso, y obviamente le causó pues una impotencia. Y él en su mente es: ¿por qué si estoy haciendo lo que Dios me está diciendo, nos está yendo peor? ¿Por qué si estoy haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, está saliendo todo mal? Hay más sufrimiento. Estaba todo más tranquilo cuando no le había dicho nada a Faraón. Antes de obedecer a Dios estaba bien tranquilo yo viviendo en Madián. Estaba con mi esposa y con mis hijos y estaba tranquilo. Y sí, la vida con Dios es bien dura. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mueve hacia Él, mueve todo lo que amamos, y casi todo lo que amamos tiene que ver con el mundo y con las cosas que hay en el mundo y con las cosas
que amamos, que realmente son las cosas que Dios odia. Y por eso siempre vamos a sentir esa incomodidad y vamos a sentir esa insatisfacción, porque Dios nos está matando lentamente, está matando al viejo hombre para que pueda nacer el nuevo. Y es en ese sufrimiento donde Dios está matando a nuestro viejo hombre, donde ocurre el cambio, donde ocurre la transformación. No puede nacer el nuevo hombre sin que Dios esté matando al viejo. No pueden estar dos naturalezas en el mismo corazón. Así que Dios se tiene que deshacer de una. Y lastimosamente o de manera buena para nosotros, pues su herramienta preferida es el dolor, es el lamento, es el cuchillo de Dios. Lo diría C.S. Lewis, es el martillo con el que nos pega y nos cincela y nos da forma y nos esculpe. Segundo punto que les quiero hablar, familia, es sobre esto que les estoy comentando. Pero es que debemos tener expectativas saludables sobre la dificultad en la vida. Muchas veces la fuente de nuestra frustración tiene que ver con que nuestras expectativas no son realistas. Es decir, no son expectativas bíblicas, si lo quieren decir así. Y es porque pensamos que todo va a salir bien y que Dios tiene todo bajo control, que sí lo tiene, pero eso no quiere decir que siempre nos va a dejar estar cómodos o estar a gusto. De hecho, casi siempre que ustedes han sufrido, pues ustedes pueden recordarlo, ustedes cuando han sufrido grandes dolores, pero estando en Cristo, siempre ocurre un cambio para bien. Y si no lo están aprovechando, pues Dios los va a hacer sufrir más, porque ese es el objetivo de Dios cuando nos hace sufrir, que cambiemos, que nos transformemos, que seamos transformados a su imagen. Y esta expectativa saludable nos va a ayudar a desarrollar un lenguaje adecuado para el lamento. No hubo ningún pecado en todas las palabras que le dijo Moisés, porque en verdad Dios lo entendió y Dios lo comprendió. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero Moisés habló desde el dolor, habló desde la preocupación por sus hermanos. Fue genuino lo que le dijo, porque Moisés sí miraba una pérdida, miraba no una victoria, miraba todo lo contrario, que estaban sufriendo y estaban saliendo malas cosas. Y es por eso que Moisés no pecó en nada lo que le dijo a Dios, aunque se oiga muy fuerte. ¿Por qué hiciste mal a este pueblo? Porque es hasta donde alcanzaba a ver la vista de Moisés, que estaban sufriendo sus hermanos por hacerle caso a Dios. Para Moisés era así, le hice caso a Dios, ¿qué obtuvimos a cambio? Sufrimiento. Moisés por eso dice, ¿para qué me enviaste aquí? Desde que llegué aquí, todo ha salido mal, Dios. Y la vida no siempre es color de rosa, la vida no siempre va a ser buena, la vida no nos va a hacer siempre las cosas como querramos, pero es fácil estar con Dios, es decir, ese es nuestro refugio, es nuestro lugar donde podemos estar tranquilos, donde podemos estar seguros, donde habita Dios, debemos habitar nosotros. Y es por eso, familia, que tenemos que tener expectativas reales en cuanto al sufrimiento y al dolor que vamos a experimentar en el mundo. Y no quiero decir que siempre estén pensando negativamente o siempre lo peor, tampoco les estoy diciendo que hagan eso, pero sí tienen expectativas que tal vez la respuesta de Dios va a ser un no, o a lo mejor no va a resolver ese problema tan rápido como tú quieres, o a lo mejor tienes que admitir que es tu culpa y Dios no te va a ayudar en nada porque es algo que tú provocaste. O a lo mejor simplemente Dios se va a quedar callado unos meses y tú vas a estar esperando que te responda, pero vas a estar simplemente ahí existiendo con la preocupación y con el dolor. Y esto, familia, tiene que ver mucho en cómo reaccionamos. Por eso les decía que tenemos que tener expectativas reales en cuanto al sufrimiento. Cuando las cosas nos salen bien, podemos correr hacia Dios bien fácil. Celebramos las victorias, celebramos que Dios nos está ayudando. Se nos hace súper fácil todo eso. Cuando Dios nos contesta una petición de la manera que queríamos, o lo hace de una mejor manera que queríamos. Pero cuando empiezan a salir las cosas mal, o cuando las cosas no salen como queríamos, o cuando empezamos a ser lastimados, como no tenemos un lenguaje desarrollado para el lamento, como nunca nos permitimos experimentar esa derrota o esa pérdida, en vez de correr hacia Dios para refugiarnos y para que nos consuele, nos alejamos de Él, corremos de Él. Y eso pasa, ¿por qué?
porque no vemos que es una oportunidad que Dios nos está dando para crecer, para que nuestra alma y para que nuestra fe crezca. Lo vemos como un castigo, como yo hice algo mal, no obedecí a Dios y por eso estoy sufriendo. No vemos como Dios lo ve. Es decir, en los tiempos malos somos incapaces de ver la bondad de Dios porque no hemos desarrollado un lenguaje para lamento. Nuestro corazón empieza a sufrir y no sabe qué está pasando. Así que lo único que puede hacer es culparse a sí mismo, es decir, no hice algo que Dios quería y me está castigando. O no hicimos algo que Dios nos pidió, o no lo hice de la mejor manera y ese es el castigo que estoy recibiendo por eso. Cuando a lo mejor en el plan de Dios es todo lo contrario, es la oportunidad que estabas esperando para crecer. De esa oración que llevas haciéndole meses de Señor, hazme una mejor persona, hazme un mejor hombre, hazme un mejor hijo tuyo, quiero conocerte más, y te la está respondiendo de esa manera. Pero como no hay lenguaje para el lamento, no hay un lenguaje en tu corazón para procesar lo que está pasando en la situación, pues corres de Él, te alejas de Él. Tu vida de oración se empieza a apagar, tu vida con Dios se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque lo miras como Moisés, te está haciendo un mal. Algo hiciste mal tú y hay una enemistad con Dios en ese momento. Hay un conflicto y no sabes qué hiciste mal para merecer eso. Y eso no es bueno, familia. Nosotros tenemos que poder correr hacia Dios cuando las cosas vayan bien y también cuando vayan bien mal. Debemos tener la capacidad de tener la misma reacción en ambas situaciones. Que cuando nos vaya bien mal, poder ir hacia Dios. Y cuando nos vaya muy bien, poder ir hacia Dios. Por eso la reacción de Job, cuando le dan la noticia de que perdió todo, él dice, Dios proveyó y Dios puede quitar. Es bien irreal para nosotros, pero porque Job sí tenía esa cercanía con Dios. Job sí tenía esa relación con el Señor, sí había cultivado todo eso para con Dios. Y nosotros se nos está olvidando esta parte. Y ese es el tercer punto y último que quiero tocar. Y es sobre desarrollar el lenguaje para el lamento. Muchas veces, y yo sé que por el contexto cultural que vimos aquí en México y Latinoamérica, se nos enseñó como a no cuestionar a Dios, a no debatir con Dios o no a desafiar a Dios. Y en la Biblia tenemos todo lo contrario. La gente que estuvo más cercana a Dios es la gente que lo cuestionaba o la gente que no quería pues estar bajo su yugo. Está el ejemplo de Pablo, está el ejemplo de Job, está el ejemplo de Israel, que era Jacob, pero le cambió el nombre, o sea, luchó contra el ángel. Moisés, que tenía, bueno, no tenía, más bien dicho, era de las primeras personas que tenemos en el registro bíblico que se le apareció Dios, o sea, es como la cuarta o quinta persona a la que Dios se le aparece así presencialmente. O sea, lo primero que hace es lo hace enojar, hace que Dios se enoje. O sea, imagínense cuando llegó al cielo y es conocido como, tú eres el quinto del que Dios se le apareció en la historia del cosmos y le hiciste enojar. O sea, Adán y Eva, pues fueron las primeras creaciones, ¿no? Pero Abraham fue su amigo, dice, tenemos una historia bonita con Abraham. Dice, y Abraham fue llamado amigo de Dios. A Enoc se lo llevó, ¿por qué? Porque dice que caminaba con Dios siempre. Se le aparece a Moisés y lo hace enojar. O sea, cuando se le aparece a Jacob, Jacob también lo cuestiona, pero lucha con él, dice bendísimo, o sea, reconoce pues, que es el Señor, pero Moisés lo hace enojar. ¿Y por qué? Porque se atreve a cuestionarlo. No les digo que sean irreverentes, ni mucho menos, pero hay como un hiperrespeto hacia Dios que a mí se me hace que no es creíble, y más por la condición humana que tenemos. Es decir, yo conozco a gente que no se atreven a quejarse con Dios, no se atreven a decirle lo que en verdad sienten porque piensan que es pecado, o porque piensan que está mal, o piensan que no deben hacerlo. Pero si no hacen eso, de todos modos, aunque tú le digas una oración bonita a Dios, Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe que puedes estar siendo hipócrita con Él. ¿Por qué? Porque lo estás adorando con tus labios y en tu corazón está todo lo contrario. Y ese es el peligro de no permitirnos el lamento, de no permitirnos la frustración. Hay que ser bien transparentes con Dios. Yo a veces mis oraciones más sinceras con Dios han sido casi reclamos, casi lamentos, como Moisés. Por eso me identifiqué mucho con esto. Porque a veces también le digo a Dios, Dios, ¿por qué nos estás haciendo tanto mal? No entiendo, dame la respuesta.
¿O por qué está pasando esto? Porque no sirve de nada ocultar nuestros verdaderos sentimientos de Dios, porque Tomás Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él pesa los corazones, no pesa las palabras. Y el peligro aquí, familia, es que si no nos damos el tiempo de sentir el lamento, de sentir la frustración, de sentir el dolor, de sentir que hay algo malo, y de ser honestos con Dios, que no sentimos que nos está echando la mano, no nos está ayudando, es como meter a un niño en un sótano y dejar que haga lo que quiera. Es decir, si tú dejas a un niño en un sótano, a lo mejor va a meter el dedo en el outlet eléctrico, o va a tomarle al cloro o algo, pero va a pasar algo malo. Es lo mismo cuando metemos nuestro lamento en el sótano de nuestro corazón, algo malo va a pasar porque lo estás escondiendo, lo estás dejando ahí y esa cosa va a echar raíces. Te vas a amargar sin saberlo y vas a estar siempre con tu mente diciendo, no, es que Dios es bueno, y no lo estás creyendo con tu corazón. Y va a llegar un momento en que tú vas a explotar y vas a sentir que tienes el derecho de poder exigirle o reclamarle esas cosas a Dios, porque tú vas a decirle a Dios, Dios hice esto y no me hiciste esto. Dios, te hice caso aquí y no me ayudaste en esto. Dios, todo lo que he sacrificado y he dejado por ti y no me ayudaste cuando te necesitaba. Por eso es malo, eso es una raíz de amargura. Por eso la lección que nos está enseñando Moisés aquí es como el lamento es bueno, el lamento nos ayuda a desarrollar gozo, el lamento nos ayuda no solamente a ser transparente con Dios, sino también nos ayuda a nosotros mismos a conocer nuestro corazón e identificar nuestras emociones. Todo lo que le dijo Moisés a Dios fue algo que él sentía en su corazón y es muy importante, por eso la Biblia lo pone ahí, por eso es el eje central de todo lo que leímos. Dice Dios, desde que vine aquí todo ha salido mal, Dios, ¿por qué nos libró a tu pueblo? ¿Por qué nos has hecho mal? O sea, Moisés está diciendo, Dios, te hicimos caso y mira lo que pasó. Fuimos obedientes, fuimos fieles, me atreví, yo no quería hacerlo y salió todo mal. Todo lo que no quería que pasara, pasó. Y eso mismo podemos llegar a experimentar con Dios. Por eso es importante que seamos transparentes con Él, que procesemos el dolor en nuestro corazón, que seamos abiertos con Dios. Les voy a dar un ejemplo de otra persona que fue así de abierto con Dios y fue su propio hijo. Fue Jesucristo. En Getsemaní, momentos antes de que lo llevaran preso para llevarlo a la crucifixión. Yo sé que todos recuerdan las palabras cuando dice, Padre, si esta copa puede pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, se oyen bonito, pero Jesús está diciendo en pocas palabras, Dios, yo no quisiera. Si fuera por mí, yo prefiero que no me golpeen, no me muelan mi cuerpo y no sentir toda tu ira desde el cielo. Pero no quiero hacer mi voluntad. Jesús estaba siendo honesto, así como fue Moisés. Fueron transparentes con el Señor y el Señor estuvo con ellos todo el tiempo y no los abandonaron. Y esto, familia, nos va a ayudar a desarrollar un buen lenguaje en nuestro corazón para el lamento. Nos va a evitar hacernos raíces de amargura, va a evitar que corramos de Dios cuando más lo necesitamos, va a hacer que nos acerque más a Dios, porque si hay algo que está prometido en este mundo es que vamos a sufrir un chorro, y más como seguidores de Cristo, porque ya les dije, el momento que ustedes se quieran acercar más a Dios, este mundo los va a jalar con sus garras, van a empezar a ver un chorro de topes. Yo he escuchado gente que dice lo mismo que Moisés, antes de ser cristiano a mí me iba bien, no tenía ningún problema, y eso es verdad. Cuando Dios mueve el tapete, cuando Dios le pega un martillazo a nuestra vida, sí van a pasar un montón de cosas y muchas de esas cosas que pasan no nos van a gustar. Pero lo que perdamos aquí materialmente lo vamos a ganar en gozo. Este leve sufrimiento no se compara con el peso de gloria que estamos acumulando por cada prueba donde Dios nos da la victoria. A veces, familia, la única forma de ver que Dios está con nosotros es con este dolor tan grande que nos provoca. Esa es la forma en la que Dios nos dice, mira, aquí estoy. Porque es la única forma que nos puede demostrar que Él está ahí de verdad. Cuando nuestra fe es recompensada, cuando el barco perdió todas sus anclas y le decimos, Dios, sálvanos.
y está la tormenta y estás a punto de morir y Dios te salva. Es la única manera en la que puedes en verdad tu fe, la fe de tu corazón crecer. Cuando Dios te ha despojado de todos tus ídolos. Cuando Dios te ha despojado de todo sentido de seguridad y que te sientas ahora sí a la deriva, es la única manera en la que tu fe puede crecer. Porque de otra forma tú dices, es que mi amigo me ayudó, es que fue muy inteligente, es que tomé esta buena decisión. Te tiene que quitar todo Dios para que sea lo único que tienes y sea lo único que te pueda salvar. Así que familia, espero que nos haya servido, fue un poquito corto, pero en estos 3 puntos se resume por qué es crucial el lamento por la vida del creyente y para que seamos madurados. Y con esto espero que no le saquemos la vuelta al dolor, que no lo miremos como algo malo, aunque se siente mal. De hecho es un peso bien grande para el corazón, el lamentarse. Es algo bueno en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos enseña que el mundo es malo y nos ayuda a depender más de Dios. Pero no le saquen la vuelta. No finjan que no existe el lamento. Porque mucha gente hace eso, finge que no está pasando nada, que todo está bien y Dios es bueno. Pero eso no hace que se vaya el problema. No hace que se vaya la pesadumbre en tu corazón. No te va a ayudar a nada. Así que esa es mi recomendación para todos, familia. Y yo creo que nos puede ayudar mucho esto. A mí me ayudó un montón ver esto en la semana. Y espero que le ayude a todos ustedes y a todos los que pues, nos vayan a escuchar en internet. Vamos a ponernos de pie y a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque el problema más grande que teníamos fue solucionado. Porque ya podemos acercarnos a Cristo. Porque Cristo nos ha acercado a ti, Señor, y nos ha sentado a la mesa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, Señor. Que fue afligido en todo, Señor. Que ha sufrido como todos nosotros. Y Él no pecó, Señor. Ese es el representante que tenemos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar un buen hábito para el lamento, porque este mundo, Señor, nos va a querer jalar con sus garras. Pero ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti. Ayúdanos a tener fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, cuando tropecemos y cuando la fe nos falle. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre y el gozo de tu pueblo. Amén. ¿No? Sí,